Al Vuelo llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. No ha pasado una semana desde que el presidente Pedro Castillo anunció el relevo en la conducción del Consejo de Ministros, cambiando a Guido Bellido por Mirta Vázquez, y la verdad es que, de momento, el cambio se siente y las diferencias son palpables. Todavía queda por ver qué clase de premier será Mirta Vázquez, cómo afrontará los numerosos retos de su gestión, muchos de ellos heredados de los catastróficos primeros 69 días de gestión de Bellido. Pero está claro que felizmente hemos abandonado el vértigo de provocaciones, desplantes, declaraciones salidas de tono y propuestas insensatas que marcaron el paso del delfín de Vladimir Cerrón por el poder. Repito, todavía no se cumple una semana, pero confieso que sin querer incurrir en un optimismo desmedido, produce un poco de alivio la diferencia de manejo, la normalización de las cosas, el hecho que ha logrado que por fin el Ejecutivo deje de ser noticia por sus torpezas, por su desorden, por esos tuits desconcertantes y belicosos, por el desasosiego que ocasionaban la disidencia, la absoluta falta de respeto a la palabra del presidente y la apuesta cada vez más franca del serronismo por una aventura autoritaria. Cerrón y Bellido han perdido muchísimo poder y la reacción de Perú Libre ante esta derrota ha sido airada, estridente, con voceros como Valdemar Cerrón o Kelly Portalatino, que han salido a lanzar incendios contra el nuevo gabinete ministerial, diciendo que Mirta Vázquez no los representa y que existe la posibilidad incluso de no darle la confianza al nuevo gabinete. Sin embargo, el serronismo mantiene una cuota dentro del gabinete, encarnada por el ministro del Interior, Luis Barranzuela, muy cuestionado por haber sido hasta hace muy poco abogado defensor de Vladimir Cerrón y de Perú Libre, que dirigirá a la misma policía que se encarga de las investigaciones a sus anteriores patrocinados en un caso bastante explícito de conflicto de intereses. Un ministro Barranzuela que no ha parado de sumar cuestionamientos desde que asumió su cartera por su pasado en la policía, donde recibió unas 150 sanciones por sus indisciplinas, por estar investigado por la Fiscalía por el delito de peculado doloso, por su relación con la azucarera Tumán y por haberse manifestado en contra de la erradicación del cultivo de coca y plantear la refundación de Devida. Por todo esto, Luis Barranzuela no puede ser ministro del Interior y lo más probable es que si no renuncia antes, el gabinete de Mirta Vázquez tendrá graves problemas para hacerse con la confianza del Parlamento y que de lograrla, Barranzuela se convertiría en el nuevo Iber Maraví, con todo el costo político que la figura de Maraví le ocasionó al gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Vuelo. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Fernando Tuesta. Vamos a hablar de la financiación pública de los partidos que ahora están en entredicho y luego con Milagros Berríos, periodista del diario La República, que ha publicado un informe muy completo sobre un nuevo ataque a la ley universitaria. Repito, esto es Al Vuelo. Fernando Tuesta, bienvenido al Vuelo. Siempre es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Tú has visto, como todos los peruanos, los reportajes publicados por Daniel Llovera y Christopher Acosta sobre el mal uso de la financiación pública para los partidos políticos. ¿Cuál ha sido tu primera impresión, tu primera reacción luego de haber visto estos documentos? Bueno, es algo del que ya habíamos conversado con varios periodistas, investigadores. Se estaba detrás de este tema que tenía que mostrarse a la luz pública. Personalmente tenía conocimiento de algunos casos, incluso sistematicé alguna información que lo he compartido en redes sociales
sobre el tema del financiamiento público. Y evidentemente aquí la reacción es, este mal uso puede llevar a cosas peores. A que, por ejemplo, se diga, no hay que dar financiamiento público. Sí, ese es El el tema peligro, es ¿verdad? que ese es el peligro porque en el mundo y en la región, hablemos nada más de América Latina, el financiamiento público tiene dos propósitos. El primero, de más o menos equilibrar los ingresos que tienen los partidos allí donde en financiamiento privado hay obviamente brechas enormes. O Hay sea, que la quienes, cancha esté un poco nivelada, ¿verdad? Es un decir, que poco, no hayan claro, partidos ricos y partidos pobres. así es, algo, ¿no? Por un Sí, lado. Y por otro lado, hacer menos vulnerable a los partidos delante de quienes detentan justamente el dinero, sea corporaciones o incluso el dinero mal habido. sí. Entonces, este es un propósito y un objetivo que lo que trata es de fortalecer justamente los partidos. Y ahí es donde viene el problema, porque cómo están haciendo uso de esos recursos públicos. No se trata de no darles estos recursos públicos, sino se trata de darle el buen uso y por los que se sancionó, se promulgó la ley, mira, en el 2003 y que Sí. solamente se aplica en 2017. Exactamente. Ahora, la lógica era efectivamente esto, es decir, romper el circuito de las mafias que muchas veces financiaban a los partidos políticos para obtener luego favores una vez que estos partidos alcanzaban el poder. Pero lo que se ha conseguido es más bien tejer una red clientelista dentro de los partidos. Sí, mira, nuestros partidos, esto no es ninguna novedad, son frágiles, poco institucionalizados, extremadamente personalistas, baja cohesión, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, ingresa dinero público, donde el jefe, dirigente máximo, generalmente controla mucho el poder dentro del partido y donde el tesorero está bajo su mando. Entonces, imagínate, ingresa dinero ahí donde casi no hay. Sí, En vez de darle buen uso, lo que está ocurriendo es lo que tú acabas de señalar. Por ejemplo, aparecen beneficiados, ¿no? Directamente, además, allegados del partido, sea dirigentes o algunos militantes, donde ese dinero hubiera tenido mejor uso justamente formando cuadros, consolidando grupos y militantes que van a servir mañana más tarde en la representación, que van a servir si ganan en el aparato del Estado u otros cargos justamente representativos que requieren justamente mejor calidad de los políticos. Y lo que hemos visto, lastimosamente, es este uso dudoso, por ponerle el término, porque ilegal no es. Y ese es el bueno, problema. Los más que partidos dudoso en saben algunos que casos, ¿no? pueden, Más que dudoso en algunos casos, como por ejemplo cuando el dinero que debía estar destinado a eso se emplea para publicar un pasquín. ya, en el caso del Frente Amplio, mira, eh, ese pasquín aparece como capacitación, el rulo de capacitación. Para quienes Exactamente. nos están, no, para quienes nos están viendo, se supone que el financiamiento público puede ser destinado de dos maneras. Uno, para gastos ordinarios, alquiler de locales, tú puedes allí pagar una pequeña burocracia, no sé, pues hacer tu página web, etcétera. Si es que, pero en capacitación, investigación, tiene que haber otro tipo de actividades y lo pasan por, efectivamente, como tú dices, un pasquín. Debió darse en todo caso, en el caso, para el rubro de gastos ordinarios, porque efectivamente un partido pues requiere comunicarse, pero a estas alturas de la vida, me refiero de la vida, de cómo se hace la política, alguien realmente produce como semanarios o lo que fue, impresos. Esto Además, ya no se ve es en ninguna verdad. parte. Esto era pues el partido, está bien pues, unidad, Realmente. periódico del Partido Comunista Peruano hace 40 años, ¿no? Entonces era la línea del partido, qué sé yo, pero ahora Sí, es sí. incluso O hasta sea, ineficiente, habla hasta muchísimo ineficiente, ¿no? del mal empleo de estos fondos, pero además de la concepción premoderna de la Pues política que imagínate, existe en algunos lugares, ¿no? en ese caso, ¿no? Haces en todo caso un periódico pues virtual, ¿no? Para eso además ya no haces ni periódicos, tienes tu portal web y para eso sí se puede usar, por ejemplo, Sí, ¿no? Porque es necesario. Pero hay otros casos, como ya los reportajes
justamente Daniel y Christopher lo han señalado. Por ejemplo, ¿cómo vas a financiar estudios de posgrado, son las maestrías? No es el propósito formar con este tipo de estudios por más dirigentes que sean. Y además son dirigentes o exparlamentarios o allegados a la lideresa del partido, y estoy seguro, sin conocimiento de la militancia, o en todo caso, no producto, pues, de repente, de una suerte de concurso interno, ¿no? Para que puedan llegar a obtener esta suerte, pues, digamos, entre comillas, beca, ¿no? Sí. Pero o de lo contrario, muchos de los que están nombrados se han podido pagar esa maestría, y esos recursos de repente para personas que tienen, uno ve pues estos militantes que tú ves que van creciendo, ¿no? Estos que van a ser nuevos líderes, tú los apoyas con eso, pero esto es un uso, pues, de mi punto de vista, indebido. Esto no tiene que Sí. ver con capacitación, salvo pues usar el término de una manera pues extensiva, elástica, ¿no? Y como eso, por ejemplo, consultorías carísimas, que si esa consultoría, digamos, lo propones a cualquier entidad del Estado, para empezar, concurso público. Sí. Y en segundo lugar, nadie te paga esa cantidad por varias de Tú estas dices la consultorías. de Rospigliosi por 180.000 soles. Bueno, el caso de, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de seguridad, ¿no? Sí. Entonces, esto no está bien, ¿no? No está bien. Ahora, ¿es ilegal? No es ilegal. Porque la ley no te dice no contrates consultorías. La ley no te dice, oye, paga una consultoría hasta cierto monto. Pero no está bien. Entonces Sí, hay no que está hacer bien ajustes. Hay que esa hacer parte ajustes. y también es un poco feo mantener tu columna en El Comercio y seguir participando en un programa de opinión política en la República cuando se supone que debería ser independiente, pero estás recibiendo dinero de un partido político de esa manera, ¿no? Bueno, Entonces, claro, ahí viene el otro tema. Transparencia interna, es decir, con la militancia de aquellos quienes reciben, y transparencia externa, que es lo sí, que hay pero yo quisiera contar. detenerme justamente, disculpe Fernando, en la transparencia interna. Ayer lo conversábamos con Christopher Acosta y claro, una medida de esta naturaleza funciona en un partido que tiene, por llamarlo de alguna manera, bandos, es decir, que tiene liderazgos que están en disputa, dos, tres figuras que aspiran a ser presidentes del partido o a postular en las próximas elecciones como representantes del partido de la presidencia. El problema es que cuando tienes caudillismo, es decir, caciques, es decir, partidos liderados por una persona cuyo liderazgo no tiene ningún tipo de confrontación o de cuestionamiento, esta persona puede hacer lo que quiera con estos fondos. Entonces, claro, yo pensaba ayer con Christopher Acosta, imaginémonos el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori destina este dinero a Fernando Rospigliosi. ¿Tú te imaginas a Marta Moyano o a, qué sé yo, a Galarreta cuestionando el destino de ese dinero? De ninguna manera. Entonces, claro, hay un problema de fondo aquí, gravísimo, contra el que no se puede, bueno, contra el que se quiere luchar, pero que parece que es, digamos, el gran freno para que estas reformas funcionen, que es la estructura de nuestros partidos. Pues sí, pero mira, ayer conversaba con una persona que había recibido su partido también fondos, y esta persona decía, nosotros habíamos acordado que si, por ejemplo, hay capacitaciones y nosotros la damos, no cobramos. Pero es cierto, ¿no? Si tú contratas a un externo, que es una persona que te va a aportar un servicio, pero que además es el más competente o la más competente, bueno, pagas, pero en el mercado estas consultorías no cuestan de ninguna manera esa cantidad. Entonces, hay varias cosas ahí que hay que ajustar, y esto hace daño a los propios partidos. No se dan cuenta que esto es algo que se ha conseguido a lo largo de muchos años. Se ha peleado por el financiamiento público directo. Se ha peleado porque la idea era tener un sistema de partidos mucho más institucionalizado, pero también la respuesta debe ser responsable. Y esto Ya, es lo que no pero está ocurriendo. exactamente, pero es esto el mal uso de estos fondos. Además, unos esfuerzos absolutamente descarados por tratar de sacarle la vuelta a la ley y permitir que los privados sigan aportando para los partidos. Lo hemos visto en la campaña. Claro, pero ahí viene justamente el punto. ¿Por qué era importante el financiamiento público? Porque finalmente, claro,
estamos descubriendo este tipo de cosas, pero tenían que rendir cuentas, porque es dinero público, tenían que rendir cuentas y ahí descubrimos esto. En el Claro, privado, el problema es que es escurridizo, entra por todos lados. Eh, la gente no entrega dinero bajo un acto de filantropía, lo que mañana más tarde o de acuerdo anterior va a ser, bueno, ahora tú responde por lo que yo te he financiado. Eso es lo que se trata de evitar, reducir el riesgo de que los partidos caigan en manos de quienes ostentan el dinero, sea legal o ilegal. de acuerdo, Ese sí. es el punto. Ahora, hay otro problema que es que tú lo mencionas en tu columna del día de hoy, que es la volatilidad de las bancadas. Es decir, tú recibes un Así es. dinero por tu bancada, pero nunca sabrás cuando entregas el dinero si esa bancada quedará indemne al final del periodo. Es decir, nunca sabrás si se reducirá o no llegará al final del periodo. Ese es el punto. Generalmente en todas las leyes de partidos, tú distribuyes el dinero por el periodo y una parte es igual para todos los partidos que tienen representación en el Congreso y otro en proporción a los votos. Sí. Mi propuesta era, no hay que hacerlo en proporción a los votos, sino en proporción a los escaños que tiene cada partido y cada año ajustar, de tal manera que, yo los ejemplos que he dado, 18 congresistas tenía Peruanos por el Cambio en el 2016 y termina el periodo con 5, pero sin Mm, embargo recibe como si tuviera 18, ¿no? Igual muchos partidos. El mismo Fuerza Popular tuvo 73 y terminó ese periodo con 44. sí. Entonces, es necesario hacer esos ajustes, porque tú estás premiando económicamente, además, al partido. Mira, puede darse incluso un caso extremo, Raúl. Un partido, por ejemplo, Perú Libre, va a recibir a partir de enero del próximo año, por el quinquenio, 10 millones de soles. Vamos a suponer, y es solamente que no se molesten los señores de Perú Libre, simplemente para el término de ejemplo, porque es el partido que más va a recibir en el siguiente quinquenio y el partido, no la bancada, va a recibir, podría quedarse, digamos, en el hipotético caso, exagerando y caricaturizando, sin ningún escaño, ¿ya? Que Sí, todos se van. claro. Y sin embargo, durante los 5 años va a recibir los 10 millones. No, pues es posible, eso le pasó al FREPAP, por ejemplo. O sea, es algo, es un ejemplo que no es absurdo. No, en el sentido de que se podría quedar sin escaños, que, en el sentido de que cada uno se va También, ahí, sí, hay fuga a otro transfugismo. sí. Podría quedarse en cero y sin embargo el partido sigue recibiendo. Entonces, claro, al inicio en la ley del 2003 no existían estos fenómenos. Tú sabes cómo en la producción de la ley muchos se hacen contextos, se trata de mirar hacia el futuro, pero los fenómenos, la realidad, pues mucho más rica también en situaciones no contempladas, No, ¿no? Y por lo tanto totalmente. hay que ir ajustándolo, ¿no? Totalmente. Para terminar, porque ya nos acercamos peligrosamente a las 3:20 y sé que tienes clase. ¿Cómo empezamos a solucionar esto? Uno de los asuntos que tú has mencionado como capitales es precisar la ley, que es de momento muy genérica. Sí. Bueno, uno, para empezar, la distribución. Yo creo que la distribución, bueno, mantener el financiamiento público directo. Dos, la proporción no debe ser 40% igual y 60% en proporción. Debe ser 60% igual y 40% en proporción a los votos porque los partidos cambian mucho por la volatilidad. Sí. Tres, entregar en función del número de escaños y reajustar cada año. Si pierdes escaños, perderá financiamiento. Cuatro, entregarle a la OMPE justamente los instrumentos necesarios y suficientes para poder no solamente Morder. auscultar a fondo Mm, los gastos, sino también un catálogo de sanciones de mm. diverso tipo que ahora carece. Bajo estos puntos, creo que es necesario seguir con el financiamiento público y señalar a los partidos, no solamente que están haciendo mal uso, sino que sociedad civil, medio de comunicación líder, los están mirando. Y el fortalecimiento de los partidos es a favor de ellos. Y obviamente a través de una mejora del sistema de partido, mejorará también las instituciones en general y dejar de lado esta casi pesadilla permanente que es la representación política en el Perú.
De acuerdo, Fernando Tuesta, muchísimas gracias por haber estado en el vuelo. Un gran abrazo como siempre. No, un gran abrazo también para ti. Gracias por la invitación. Chao, A ti pues. por aceptarla. Hasta luego. Y ahora estamos con Milagros Berríos. Ella es periodista del Diario de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milagros? Bienvenida al vuelo. Es un gusto. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. La educación lleva tiempo siendo el campo, uno de los campos de batalla principales de la política peruana, y actualmente no es la excepción. Tú has identificado 4 proyectos de ley que buscan favorecer a los profesores universitarios que no tienen maestrías ni estudios de posgrado. Cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que dice la ley y de dónde estamos partiendo, por favor. Ujú. Claro, a ver, para entender un poquito la figura, hay que acordarnos que, bueno, la ley universitaria, cuando se aprobó en el 2014, dentro de distintos cambios que planteaba, ¿no? Como el tema del bachiller, el tema del cese de los docentes a cierta edad, también precisaba que para enseñar en una universidad, por lo menos un docente tendría que tener maestría, ¿no? Maestría para pregrado y el grado de doctor para enseñar en doctorado. Para eso también la ley decía que les daba 5 años a los docentes para que se adecúen a ese requisito. Claro, Sin embargo, igual no quedaba muy claro desde cuándo se iba a contabilizar este plazo, ¿no? Al año siguiente, en 2015, el Tribunal Constitucional dice, bueno, a partir de noviembre del 2015 hacia adelante van a tener esos 5 años para poder cumplir con el posgrado. Eso vencía en noviembre del 2020. Sin embargo, cayó la pandemia y a través de un decreto legislativo se dio un año más. Entonces sí, ya los docentes tenían 6 años, ¿no? Para cumplir con este tema del posgrado. Eh, Esto ya vence en menos de 2 meses, el 30 de noviembre del 2021. Y cuando falta tan poquito, aparecen estos 4 proyectos de ley. De esos 4, 3 corresponden a miembros de la Comisión de Educación del Congreso que plantean vámonos. ampliar el periodo y dar una nueva prórroga, digamos, que va desde un año, en algunos casos, hasta 5 años más, para que Sí, los docentes puedan cumplir con esta exigencia de la ley universitaria. exacto. Eh, Las extensiones son al 2022, 2024, 2023, 2024 y 2026. ¿Cómo se 26. justifican? La mayoría coincide en el tema de la crisis sanitaria, la crisis económica, el tema laboral de los docentes universitarios. Sin embargo, uno de los proyectos, el que precisamente plantea una ampliación hasta el 2026 de la congresista Elizabeth Medina de Perú Libre, señala dentro de sus argumentos, dentro de sus fundamentos, que la ley universitaria le ha restado derechos a los docentes universitarios y que plantear un plazo para obtener este posgrado es una violación a la Constitución. Así que dice Mm. que el plazo es insuficiente. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Tú sabes qué es lo que se comenta dentro de la Comisión de Educación? ¿Realmente va a salir este proyecto, alguno de estos proyectos de ley va a prosperar? La mayoría de estos proyectos ya ha ingresado a la Comisión de Educación. Uno de estos proyectos es del presidente de la Comisión de Educación, de Esdras Medina, de Renovación Sí, Popular. Em, Queda muy poquito tiempo para ver si lo debaten. Ahora, el tema es que el Ministerio de Educación, en un informe técnico que aprobó la semana pasada, hace muy poquito, lo que recomienda, digamos, con evidencias técnicas y con cifras, es que quizás se pueda dar una ampliación, pero sí. máximo quizá de 2 años, pero a favor de aquellos docentes ya egresados de las maestrías y de los Que están doctorados. Es decir, tramitándolas. exacto, que están tramitándolas. Porque Ujú. actualmente más o menos los que faltan es un 22% en universidades públicas y un 20% en universidades privadas. Pero de ese 22% en universidades públicas, más de la mitad son docentes que ya han egresado del posgrado, pero falta su tesis o falta registro en su NEDU. Entonces, la recomendación técnica del ministerio es quizá darle un plazo, pero a estos docentes que ya están en proceso. Pero el Ujú. tema de los 5 años, sí, para algunos resulta, digamos, inviable, ¿no? Aparte, no sería la Corrígeme. primera vez. Sí, dime. No, te iba, no, sigue, por favor. No, aparte no sería la primera vez, digamos, que se busca ajustar o hacer algún cambio en la ley universitaria o en la reforma universitaria, ¿no? Desde este Congreso Mm. y desde anteriores. Sí. No, te iba a preguntar por Esdras Medina, el presidente de la Comisión de Educación. Él es el que dijo que el COVID había llegado por el currículum, ¿no? Él me parece que no sé, no estoy segura si ha sido él, en realidad. Un señor, Aparte se escuchan tantas cosas de diversos congresistas. sí, Pero, pero lo que sí, algo que también, bueno,
quería apuntar, además de esta iniciativa vinculada al tema de los grados o de los posgrados en tan poquitos meses, en el Congreso ha habido otras iniciativas, digamos, por ejemplo, para crear universidades en plena etapa de moratoria, o sea, cuando está prohibido crear universidades, de darle una segunda oportunidad a las universidades privadas, piden reorganizar la SUNEDU, y también hay posibles conflictos de intereses, ¿no? De congresistas que están vinculados con algunas universidades privadas. Bueno, no olvidemos además que tenemos un presidente sindicalista y que además está todo este tema de los sindicatos de profesores muy presentes en nuestra actualidad política. Es decir, la educación sigue estando en el corazón de la lucha política de nuestro país. Esa es la conclusión a la que tú arribas. Sí, y es más, algo que está en la mira ya desde varios congresos es el tema de la educación superior, ¿no? O sea, el tema de la SUNEDU es una constante, han aparecido comisiones investigadoras, al menos 5 comisiones que buscan investigar a la SUNEDU, un poco sobre los mismos argumentos. Hace poquito se presentó el presidente, el jefe de la SUNEDU, y en la siguiente sesión, uno de los congresistas, Edgar Tello, pedía nuevamente citarlo y pedía reorganizar la SUNEDU. De hecho, Edgar Tello es uno de los congresistas que ha presentado un proyecto para ampliar el tema del posgrado, ¿no? Es uno de los 4 congresistas que ha presentado esta iniciativa. He buscado la cita de Esdras Medina, disculpa, si el gobierno no hubiera dado su mano a torcer con la ideología de género, Dios no hubiera castigado a nuestro país. Sí, sí era. Bueno, efectivamente es una situación muy compleja la situación de la educación, y hay un vínculo directo entre la situación de la educación y de la reforma universitaria y la actualidad política de nuestro país. No nos olvidemos lo que pasó con Jaime Saavedra y luego con Marilú Martens, que está en el origen de la crisis política eterna que vivimos desde hace ya tiempo. Te iba a preguntar, has anticipado algo, por los resultados que había tenido este artículo 82 de la ley universitaria, porque efectivamente hay un proceso de adaptación que se ha venido cumpliendo, es decir, muchos profesores sí que han seguido maestrías y estudios de posgrado y han sido diligentes a la hora de cumplir con la ley, ¿verdad? Sí, sí, como te comentaba en cuanto a las cifras, que es un informe reciente que el Ministerio cruzó con SUNEDU, con el MEF, con la NUP, que es la Asociación de Universidades Públicas, del total de docentes, de más de 23.000 docentes de universidades públicas, el 22% nomás le restaba cumplir con el tema de posgrado, y en el caso de las privadas un 20%. Algo curioso en el caso de las públicas era que, digamos, en un ranking, por así decirlo, de las universidades con más de la tercera parte de los docentes sin estudios de posgrado, estaba la UNI y la Universidad San Marcos. Curioso. Pero claro, en este caso se cumpliría esta idea de que la mayoría de los docentes también son aquellos que están en proceso. O sea, se han concluido, claro, pero están en proceso de obtener el título. En cambio, en el caso de las privadas, quienes encabezaban este punto de no tener posgrados, está la Universidad Arzobispo Loaiza y Sergio Bernales, que son 2 universidades que no han obtenido el licenciamiento por parte de la SUNEDU. Tomando en cuenta además que 33.000 profesores más o menos enseñan en universidades privadas y cerca de 22.500 en universidades públicas, ¿no? Eso es para comprender las cifras totales. Milagros, muchísimas gracias por haber participado en Al Vuelo. Ha sido un gusto, muy completa la información, muy completo además el informe que has presentado en el Diario de la República sobre este tema capital, un tema que debería estar ajeno a la política menuda, a la política diaria, al conflicto político en nuestro país, pero que más bien está en el corazón del mismo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad. Seguiremos estando atentos. Gracias, Raúl. Hasta luego. Chao. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en El Vuelo. Como todos los días, volvemos a encontrarnos mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Vaya, vaya. ¿Qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica. Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.